En cada rincón del mundo, entre tumbas olvidadas y caminos cubiertos de niebla, se esconden historias tenebrosas. Algunas tumbas parecen encerrar algo más que cuerpos, esconden miedos, supersticiones y rituales oscuros. En este vídeo, te llevaremos por algunos de los cementerios más enigmáticos y aterradores del mundo, desde enterramientos vampíricos en Europa del Este hasta aldeas desaparecidas en el corazón del Ártico canadiense. Antes de continuar, no olvides darle me gusta a este vídeo si te gustan los misterios históricos y las historias de lo paranormal. También puedes suscribirte para recibir más contenidos como este. 1. El niño renacido de Pien, terror en el corazón de Polonia. En Pien, una localidad cercana a Bigos, Polonia, arqueólogos descubrieron una tumba inquietante, la de un niño de aproximadamente 6 años enterrado boca abajo con un candado triangular en el tobillo. Este tipo de enterramiento se remonta al siglo XVII, cuando el miedo a los renacidos seres similares a zombies o vampiros. El hallazgo reveló que la tumba fue saqueada tiempo después, dejando solo las extremidades inferiores del niño. El hecho de que se le colocara un candado tiene una carga simbólica, era una forma de sellar la tumba y encadenar el alma del difunto. El lugar donde se encontraron estos entierros no era un camposanto consagrado. Era un cementerio para marginados, pobres, huérfanos, suicidas y personas excluidas por motivos religiosos. Cerca del niño, se hallaron más cuerpos de menores, uno de los cuales tenía una extraña mancha verde en la mandíbula. En una época donde la ciencia y la superstición convivían, no era raro recurrir a remedios alquímicos o hechizos para combatir lo que se creía eran males del más allá. Uno de los entierros más impactantes en Pien fue el de una mujer sepultada con una hoz de hierro en el cuello y otro candado en el pie. En la tradición polaca, este tipo de medida buscaba decapitar al muerto si intentaba levantarse. Pero también podría estar ligado a la figura de la estrige, un espíritu femenino maligno que, según el folclore, se alimentaba de niños y causaba desgracias. Este tipo de fantasmas eran comunes en Europa del Este. La Iglesia, al fomentar el miedo al demonio y a los seres del inframundo, ayudó sin querer a cimentar muchas de estas creencias y rituales. 2. Anjikuni, el pueblo que desapareció sin dejar rastro. El misterio de la desaparición del poblado de Anjikuni en Canadá comenzó en 1930, cuando el cazador Armand Laurent y sus 2 hijos observaron un extraño destello en el cielo del norte canadiense. Laurent describió que la luz cambiaba de forma, pareciendo primero cilíndrica y luego similar a una enorme bala. Poco después, 2 miembros de la Policía Montada de Canadá, que se dirigían al lago Anjikuni, se detuvieron en la cabaña de Laurent en busca de refugio. Al relatarle su avistamiento, los oficiales mostraron interés, especialmente cuando Laurent confirmó que la luz parecía dirigirse hacia el lago. No obstante, después de ese momento, los Laurent no fueron interrogados nuevamente y no se investigó más. El cazador Joel Abelle, mientras viajaba hacia el pueblo a orillas del lago Anjikuni, sintió una inquietante sensación de temor. Conocía la comunidad como un bullicioso asentamiento de aproximadamente 1200 personas, pero esa vez el silencio reinaba. No se oían perros ni humo saliendo de las chimeneas, y los kayaks seguían amarrados a la orilla. Al inspeccionar las casas, Labelle notó detalles inquietantes, rifles abandonados en las puertas, comida podrida en las ollas, y trabajos de costura interrumpidos. No había señales de lucha ni rastro alguno de los habitantes, vivos o muertos. Alarmado, Labelle transmitió un informe por telégrafo a la policía montada que acudió rápidamente e inició una investigación. Durante la búsqueda, encontraron los cuerpos de los perros de trineo muertos de hambre y congelados, aunque algunas versiones afirman que fueron asesinados. En el cementerio local, los investigadores descubrieron otro horror: las tumbas estaban abiertas y los cuerpos habían desaparecido, algo inusual dadas las extremas condiciones de frío. Lo más desconcertante era la ausencia total de huellas o medios de transporte que indicaran hacia dónde podrían haber ido los aldeanos. Resultaba inconcebible que 1200 personas desaparecieran sin dejar rastro en un entorno tan hostil. Ante esta situación, la policía montada amplió su investigación a todo Canadá, pero nunca logró resolver el enigma.
Con el paso del tiempo, la propia policía ha negado oficialmente la veracidad de la historia, afirmando que no era posible que una población tan grande existiera en un lugar tan remoto. A pesar de que ellos mismos habían enviado una carta al periódico, The Toronto Daily Star, que sí confirmaba el relato del cazador. Hasta hoy, la desaparición de Anjikuni sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la historia canadiense, alimentando todo tipo de teorías, desde fenómenos naturales extremos hasta explicaciones sobrenaturales o incluso extraterrestres. 3. Oyavaciu, el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. El misterioso bosque está localizado al oeste del municipio de Cluj-Napoca, en la región de Transilvania, Rumanía, donde habitaba Vlad Tepes, el conocido personaje de Drácula. En Oyavaciu sucedería el fenómeno del tiempo perdido, las personas que han entrado y salido del bosque, creyendo que han permanecido un par de minutos, en realidad estuvieron horas o días enteros. La denominación del Triángulo de las Bermudas de Transilvania se debe a un insólito incidente. En 1965, un pastor y su rebaño de 200 ovejas entraron en el bosque y desaparecieron sin dejar rastro. El caso más divulgado fue protagonizado por una niña de 5 años, que desapareció en el lugar. Después de 5 años, reapareció sin ningún cambio, con la misma vestimenta, rostro y cuerpo. Aparentemente, el tiempo se paralizó para ella, que pensaba que solo se había alejado de su vivienda por unos minutos. Aquellos que entran al sitio salen con raros síntomas como ansiedad, náuseas, dolores de cabeza así como pequeñas quemaduras. En 1953, el ingeniero y biólogo, Alexandru Sift, fue al misterioso terreno para estudiarlo. Durante varios días, entró y salió del bosque registrando fotografías. No sintió nada fuera de lo normal, pero al revelarlas aparecieron sombras y extrañas formas que él no pudo ver al momento de capturar las imágenes. Desde los años 60 son muchos los avistamientos de ovnis que se vivieron en el sitio. El 18 de agosto de 1968, un día sin viento y con 36 grados, el militar Emil Barnea y su pareja, Zamfira Mattea, pese a las advertencias de los pobladores, decidieron pernoctar un par de días en una carpa en el interior del sitio. Al caer la noche, divisaron algo increíble. En el cielo un disco metálico brillaba de manera resplandeciente y flotaba encima de los árboles. Hasta que desapareció como un relámpago. Pero antes de irse, el soldado tomó fotos. Y dejó registrada su presencia. Si hasta aquí estás disfrutando de estos relatos escalofriantes, recuerda compartir este vídeo, suscribirte y dejar un comentario con tu historia favorita o tu teoría sobre estos misterios. 4. Vampiros en la tumba, decapitaciones y rituales contra los no muertos. En Gliwice, Polonia, se descubrió una tumba con cuerpos decapitados cuyas cabezas habían sido colocadas entre las piernas. Esta era una antigua técnica eslava para impedir que los muertos regresaran convertidos en vampiros. Casos similares se han encontrado en Grecia, Italia y hasta en Estados Unidos. En Lesbos, un esqueleto masculino fue encontrado clavado al suelo con clavos de hierro. En la isla italiana de Lazareto Nuovo, se halló el esqueleto de una anciana con un ladrillo en la boca, parte de un exorcismo ritual. En Connecticut, Estados Unidos, un hombre con tuberculosis fue enterrado con sus huesos en forma de cráneo y tibias cruzadas para evitar que regresara de la tumba. Estas prácticas reflejan el miedo colectivo a la enfermedad y la muerte, muchas veces confundido con lo sobrenatural. La mayoría de estos rituales pueden explicarse hoy desde una perspectiva científica. La tuberculosis, por ejemplo, generaba síntomas como palidez, debilidad y pérdida de peso, fácilmente asociados al mito del vampiro. El proceso de descomposición también contribuía al terror, el rigor mortis desaparece, permitiendo el movimiento de extremidades, el tracto digestivo libera líquidos oscuros que pueden parecer sangre. Todo esto, en una exhumación, podía parecer obra de un no muerto. Los rituales descritos no solo reflejan miedo a lo sobrenatural, sino también una profunda necesidad humana de controlar la muerte y protegerse de lo desconocido.
En tiempos de epidemias o de caos social, estas prácticas proporcionaban una sensación de seguridad, un intento desesperado de traer orden al caos. Aunque hoy podamos explicarlas, siguen causándonos escalofríos. Si estas historias te han intrigado tanto como a nosotros, deja tu comentario. ¿Tienes alguna leyenda local parecida? Compártela. Y no olvides seguirnos para más viajes al corazón oscuro de la historia.